De uso sin conciencia a regeneración. Esta fue una transformación que duró 100 años, sigue. La premisa era producir azúcar. Allí comenzaron sin ninguna conciencia de todos los otros aspectos sociales y ambientales. No había camino, no había rutas como hay ahora. Ledesma se fue transformando. En la década del 60, Ledesma empieza a fabricar papel, digamos, o sea, instala una planta para fabricar papel a partir de su materia prima, la caña de azúcar. Empezar a entender que todo lo que se desperdicia, todo lo que se tira es justamente pérdida económica y empezar a integrarlo en los procesos productivos. Tenemos todo un programa que se llama Un árbol para mi ciudad, que fuimos plantando árboles acá en la misma ciudad, árboles nativos. Tenemos la fauna que debería estar acá en la yunga, están todos, la pudimos identificar a todas las especies, incluso especies que están en peligro de extinción como el yaguareté, el lobito de río, taruca, pecarí labiado, todas esas se encuentran acá en las áreas productivas y protegidas de Ledesma. El tema de la conservación de los bosques, que decíamos, estamos trabajando muy fuertemente estos últimos años porque también los desafíos del cambio climático, sequía, incendios forestales también nos pegaron a nosotros. Como ya hemos visto, Ledesma tiene muchas producciones de un principal motor o modelo de negocio, que era la caña de azúcar. Empezó a derivar diferentes modelos de negocios y muchos de esos soluciones basadas en la naturaleza que empezaron a hacer negocio porque todo ese residuo que se tiraba o todo ese residuo que antes no se procesaba era oro en polvo que no se estaba utilizando. Esa es como la idea de la economía circular, empezar a entender que todo lo que se desperdicia, todo lo que se tira es justamente pérdida económica y empezar a integrarlo en los procesos productivos con soluciones simples en muchos de los casos nos permiten encontrar esa forma de devolver a la naturaleza todo aquello que estuvimos usando, ¿no? Esos nutrientes que estuvimos sacando de los suelos. Ellos parte de los efluentes los usan como fertilizante. Parte de todo el agua que se usa va a humedales en donde se trata naturalmente y allí se devuelve. Además, usan sistemas de riego que son muy eficientes y que a lo largo de este tiempo han logrado ahorrar hasta el 50% del agua que se utilizaba. No voy a hablar más yo, vamos a dejarlo a Arturo. Arturo Blanco Mazzani, jefe de ambiente en Ledesma. Magíster en gestión ambiental, egresado de la Universidad Católica de Salta. Ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional de Tucumán. Arturo cuenta con más de 15 años en esta empresa, centrando su gestión en la innovación y liderazgo en gestión medioambiental y desarrollo sustentable. El tema de la conservación de los bosques, que decíamos, estamos trabajando muy fuertemente estos últimos años porque también los desafíos del cambio climático, la sequía, los incendios forestales también nos pegaron a nosotros. Así que bueno, venimos trabajando muy fuerte con también partes interesadas, digamos, de esta conservación, como el Parque Nacional Cabilegua, el INTA de Yuto, las poblaciones vinculadas, los municipios. Entonces estamos trabajando fuerte en la conservación y restauración de bosques. Tenemos todo un programa que se llama Un árbol para mi ciudad, que fuimos plantando árboles acá en la misma ciudad, árboles nativos. Hicimos experiencia de restauración en algunos campos que sufrieron impacto de incendios y ahí está todo lo que es el monitoreo de biodiversidad con una información súper interesante que podemos compartirles a través de imágenes. Tenemos la fauna que debería estar acá en la yunga, están todos, pues la pudimos identificar a todas las especies. Incluso especies que están en peligro de extinción como el yaguareté, el lobito de río, taruca, pecarí labiado, todas esas se encuentran acá en las áreas productivas y protegidas de Ledesma. Y bueno, esto como los servicios ambientales que presta el bosque. Después Ledesma tiene una superficie importante. Acá en el Jujuy tenemos 160.000 hectáreas. 60.000 hectáreas son áreas productivas y 100.000 áreas protegidas. Dentro de esas 60.000 de áreas productivas se encuentran 40.000 hectáreas de caña de azúcar, 2.000 hectáreas de frutas,
y después son caminos, áreas de servicio, canales, canchones que le llamamos, donde uno concentra la maquinaria y los recursos para el campo. Además tenemos sistemas de tratamiento de efluentes con lagunas. Este u otro ejemplo de soluciones basadas en naturaleza, porque el sistema de tratamiento de efluentes de Ledesma son 4 etapas. Una etapa de separación primaria, que es mecánica. Después viene una etapa anaeróbica en unas piletas que son profundas, y ahí es todo un proceso biológico de descomposición de la materia orgánica a través de distintos microorganismos, y luego pasa a una etapa de aireación forzada y después un pulimiento en piletas facultativas que son de poca profundidad, donde aparte de un proceso microbiológico también incide la luz solar. Así que con todo eso, un sistema que podría decirse que emplea la naturaleza para poder reducir la carga de ese efluente y convertirlo en un efluente apto para riego o con calidad de vuelco hacia un cauce público. El bagazo de la caña de azúcar se trata con hidróxido de sodio reciclado. Y esto porque es para no usar los productos tradicionales que tienen un alto impacto. Esto lo que hace es extraer la fibra celulósica del bagazo de la caña de azúcar para después transformarla en el suave papel de Ledesma Nat. Para producir estos papeles de Ledesma Nat se usa un 85% menos de agua que los procesos normales o tradicionales de producción de papel. Ni bien llega uno a Ledesma, se encuentra con la entrada al barrio Ledesma y la industria a ambos lados, digamos. En un lado está el nuevo proyecto que después charlamos, que es de pulpa termomoldeado y el empaque de fruta, y del otro lado se encuentra el proceso de papel, donde está su principal materia prima, que es la fibra de caña estivada. ¿Y por qué se hace eso? Porque en la zafra o la cosecha de la caña de azúcar son 6 meses. Claro. En esos 6 meses viene la caña, se transporta, se muele, se produce el azúcar o alcohol de jugo directo, se va acopiando un subproducto que es la melaza para después producir más alcohol, y de ahí se va acopiando una parte de la fibra, va a energía para mover todos los procesos, y la otra parte de la fibra va al proceso directo de papel y a la estiva, porque la papelera funciona 300 días del año, digamos. Entonces ahora está funcionando la papelera, pero ya no hay época de zafra, no hay caña entrando, pero sí tiene ese acopio. Ese acopio le permite, mantener la producción durante casi todo el año, y para poder mantener esa fibra intacta, se trabaja con un licor biológico desarrollado por Ledesma, que se llama proceso Ritter, y es similar al ensilado del maíz, por ejemplo, que ven ustedes que están ahí en zonas de campo, que uno guarda el alimento para las vacas durante todo el año, entonces pica y muele el maíz y lo ensila. Ese proceso de ensilado requiere quitar el oxígeno a través de la compactación, porque es un proceso anaeróbico, y promocionar la generación de ácido láctico. O sea, es como que hago un escabeche ahí y se mantiene. Eso permite que no se desarrollen hongos y otras bacterias que se consumen la fibra. Entonces se mantiene a través de un proceso natural. Se replica lo mismo aquí, con la diferencia que además para poder transportarlo y todo se le agrega líquido, agua con ese licor biológico, y se acelera ese proceso. Entonces después también, si uno ve, es muy interesante verlo cómo se va formando la pila, y van las máquinas arriba compactando y se va armando la pila a través de ese líquido que la va conduciendo. Y eso, no sé si cuando llegaste notaste que se siente un olorcito láctico así, que ese nosotros estamos acostumbrados, pero el que viene de afuera lo siente, digamos. La caña de azúcar viene de los distintos campos de Ledesma. Muchos están vinculados al ingenio, a la parte industrial.
pero otros están separados por cierta distancia. Por ejemplo, el que dijimos recién en San Pedro y en el Talar, están a un promedio de 50 kilómetros de acá del ingenio. Hay un sistema de caminería interno que permite conectar todos los campos de Ledesma con la industria y además permite transportar 100 toneladas de caña por cada viaje, a diferencia de que si fueran por ruta, que además trae algunos riesgos ir por ruta, sumar camiones a la ruta, que no está muy buena la ruta de acá del norte, y además podría yo transportar 30 toneladas nada más. Entonces, claro, triplicar el transporte de materia prima hace que redujamos emisiones en el transporte, utilicemos menos combustible, sea mucho más eficiente el transporte por cada unidad. Y como esto vienen por caminos de ripio, todos los caminos se mantienen acá, los mantiene la misma empresa con todo un área de ingeniería de campo. Las cenizas de producto de estas calderas son ricas en sílice y esto se utiliza justamente para realizar un biofertilizante que después vuelve a los suelos de Ledesma. Y bueno, y para evitar eso, el polvo, digamos, porque claro, si tratamos la zafra en una época seca de acá de Ledesma, entonces se genera polvo, y el polvo ese no solo genera polución, sino que también un riesgo a la seguridad, ¿no? Porque si hay muchos camiones y yo vengo circulando atrás, no veo. Entonces se riegan con un efluente que sale del proceso que es como un supresor de polvo. Ese efluente tiene lignina y permite que se genere como un asfalto en el camino. Y eso hace que realmente parezcan asfalto los caminos internos. Claro, sí, porque lo primero que noté cuando me bajé fue, dije, ¿y ese líquido naranjita? Ya claro, miraba todos los detalles. Y en ese sentido reutilizamos muchos subproductos, digamos. Por ejemplo, tenemos toda la planta de tratamiento de residuos industriales. Recién hablamos un poco de los procesos. Sí. Los procesos generan efluentes y generan residuos. Tenemos una planta corporativa aquí de tratamiento de residuos industriales, donde se procesa el 100% de los residuos que genera Ledesma. Ningún residuo nuestro va a un relleno sanitario o al basural municipal. Y además hacemos un pretratamiento ahí para transformar esos residuos, convertirlos en reciclables, y reciclamos el 85% de lo que generamos. Residuos por día son 10.000 kilos, es casi el equivalente a una población de 16.000 habitantes, claro, lo que está gestionando ahí Ledesma. Con ese reciclado generamos recursos. Dame ejemplos para que la gente lo entienda, porque yo te entiendo perfecto, sé cómo es el proceso y lo vi, pero para que la gente, digamos, pueda dimensionar cómo es el proceso, qué residuo, qué pasa con ese residuo y qué se hace después. Bien, las industrias generan, tenemos toda nuestra normativa de residuos industriales y generan residuos similurbanos, que le llamamos, que son el papel, cartón, plástico, craft, todos esos residuos, chatarra, mucha chatarra, que van al circuito de reciclado. Por ejemplo, hablemos en números de esas 10 toneladas que genera Ledesma, 4 toneladas son de metales. Los metales nosotros los recibimos aquí y los clasificamos en hierro, inoxidable, aluminio, cobre, bronce, porque tiene distintos valores. Vale mucho más el cobre que el hierro. Los materiales, por ejemplo, de hierro, están yendo aquí a Zapla, que es una industria recuperadora local, digamos, de Jujuy. Y a su vez nosotros utilizamos un montón de insumos de hierro, también barras de hierro, chapas para los procesos, con lo cual si yo estoy entregando, supongamos, en el año 1.000 toneladas de chatarra y estoy consumiendo materiales de hierro por esa misma cantidad, es un poco más lo que consumimos obviamente, pero ahí es un claro ejemplo de economía circular. O sea, yo estoy
enviando un material que genera residuo a un reciclador. El reciclador lo transforma en un insumo, en un producto que yo después lo vuelvo a utilizar. Ese es un ejemplo bien claro de economía circular para el caso del hierro. Después también generamos los no metálicos, que es la otra fracción, que son alrededor de 5 toneladas, y ahí tenemos plástico de distintos tipos. Somos INSA, una firma de ingeniería y servicios ambientales aplicados. Diseño, construcción y operación de obras de ingeniería ambiental, como así también el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. Tenemos equipo, tenemos fe, creemos en nuestros sueños. Lluvias torrenciales que arrasan con las cosechas. El cambio climático es una realidad, no es algo que está más allá o que va a venir en el futuro, ya lo estamos viviendo. Pensemos que según un informe del INTA se calcula aproximadamente que en pérdidas frente a los eventos climáticos extremos que se registraron en los últimos años, el año pasado hubo 3.000 millones de dólares de pérdidas entre maíz, trigo y algunos otros siembras. Esto nos pone frente al gran desafío de la resiliencia. ¿Cómo adecuar los cultivos para que utilicen menos agua? ¿Cómo adecuar estos sistemas para prevenir todas estas catástrofes y también para preservar toda esa biodiversidad que hace posible que nuestros cultivos sigan adelante? Ellos fueron uno de los primeros en el mundo en desarrollar esta tecnología, obviamente lleno de procesos que tuvieron que ir mejorando. Pero del bagazo de la caña de azúcar sacaron la fibra celulósica para generar este papel que además tiene una tonalidad más amarillenta porque no tiene blanqueadores, que eso es uno de los contaminantes más complejos. Por eso, cuando elegís un papel que es así más amarillento, es importante que entiendas que estás eligiendo no usar esos químicos. Y además, esto beneficia a tu vista. Sí, así como lo escuchas. El reflejo sobre la hoja blanca de la luz nos afecta mucho más que el reflejo en esa hoja amarillenta, que es signo de sustentabilidad. Estamos trabajando fuerte ahora con el tema ese del packaging. De hecho, hay un ejemplo bien concreto que lo estamos terminando de probar. Estamos trabajando con una pyme de Tucumán muy interesante que produce pallets de fibra de caña. Ajá. Entonces, nosotros somos grandes consumidores de pallet, tanto para nuestros clientes enviar todo el paletizado o también recibimos pallet con los distintos insumos y productos. Entonces, en ese sentido, hace un tiempo se implementó un sistema que se llama Pallet Chep, que es un contrato con una empresa, Chep, que nos entrega los pallets en leasing. Entonces, nosotros a los principales clientes y proveedores tenemos ese sistema, entonces va recirculando el pallet. Entonces, me permite, obviamente, reducir emisiones, evitar la tala de árboles y un montón de beneficios. Pero ahora estamos dando un pasito más y con esta pyme que se está generando ahí en Tucumán, muy interesante el proyecto, ver de poder consumir pallet de fibra de caña, que es una materia prima nuestra. Entonces a futuro tal vez lo podríamos fabricar aquí y después puedes recuperar esa fibra para el mismo circuito. Entonces haces todo una... ¿Qué vas a evitar? Digamos, la tala de árboles, sí, la tala de árboles para fabricar un pallet, por ejemplo. Sí. El pallet termina siendo un insumo de un solo uso prácticamente a veces, digamos. O sea, uno fabrica pallet, lo usa y después lo tira, digamos, no lo usa más. Un claro ejemplo de cómo la legislación va ajustando todos estos temas es la ley de envase vacío de fitosanitarios. Claro. La precuela.
la está llevando adelante Campo Limpio. Y Ledesma hace tiempo ya tenía un convenio con un recuperador local. Entonces, todos los envases que genera Ledesma, nosotros generamos 22.000 envases anuales de productos fitosanitarios que usamos para producción agrícola, y se le hace un triple lavado, digamos, para sacar todo el residuo de los envases, y esos envases nos iban a un proveedor local que se había desarrollado, que fabricaba postes plásticos que después los reutilizábamos nosotros en el campo. Luego apareció la ley esta de envases fitosanitarios y apareció Campo Limpio con toda su propuesta para recuperar estos envases. Entonces nuestro sistema, que ya venía trabajando, lo fuimos acomodando con Campo Limpio, y hoy tenemos una gran relación con ellos. Como tenemos un sistema que da un pasito más, digamos, el retiro Campo Limpio lo hace exclusivamente de acá de Ledesma, viene, retira los envases. Los envases en ese sistema se dividen en tipo A, tipo B. Tipo A es el que está totalmente limpio, incluso en machos análisis, todo, no queda material residual de los productos, y esos envases van al reciclador que ahora promociona Campo Limpio para también fabricar nuevos productos, nuevos envases, para garantizar que no vaya ese plástico al circuito de reciclado a un juguete, por ejemplo. Claro. Ese otro ejemplo de cómo a través de la legislación uno puede ir mejorando y garantizando todos estos temas, digamos. En un mundo donde el 78% de los consumidores, según Nielsen, son los que prefieren marcas sustentables, en un mundo en donde, según la OCDE, para 2030 la bioeconomía generará una rentabilidad de 9.7 billones de dólares, se abre una ventana de oportunidad en estos negocios verdes, estos negocios que el proceso productivo tiene que entender como una revolución en la producción. La nueva revolución industrial no va a ser ni el petróleo ni el carbón, sino estos procesos productivos que como cadena de valor nutren nuestra tierra, que esos procesos productivos entienden la integralidad de cuidar los espacios naturales y de integrar esta producción a esos espacios, en donde el residuo, en vez de ser un problema, termina siendo una solución que vale oro. Y todas esas empresas que entiendan esta nueva matriz de negocio van a ser las que dicten las nuevas leyes del mercado. Sí, esto ya está y no lo queremos ver del todo. Pero esto es como cuando negábamos la crisis climática. Hoy está y la sentimos. Sentimos sus embates. Ahora podemos ser parte de esta solución y no quedarnos en el sillón siendo parte de los problemas. Cada elección, cada vez que vos decidís que esa marca va a ser la que comprás y la que no comprás, estás apostando a ese futuro. Te invito a ser parte de esto y también a sumarte como miembro de este canal de YouTube para que nosotros podamos seguir tomando toda esta información y contándotela. Pero también te invito a ser parte de nuestras redes sociales y, si querés, de esta nueva alianza que hicimos con el Banco de Bosques. Estamos salvando un bosque chaqueño, estamos siendo parte de la regeneración de estos ecosistemas que son vitales para nuestra supervivencia. Seamos egoístas en este caso y empecemos a pensar en nosotros, porque pensar en nosotros también es pensar en la naturaleza. Somos parte de estos ecosistemas y tenemos que entenderlo. La economía no existe fuera de los ecosistemas. Tenemos que integrarlas. Te propongo que aprendas más, que sepas un poquito más, que hagas clic adelante de otro de los videos que te sugerimos, por ejemplo, el de bosques, que estuvo la semana pasada, en donde te mostramos la interrelación que hay entre el bosque y las ciudades a miles de kilómetros, cómo nos conectamos, cómo esto beneficia a nuestro bienestar y a nuestra calidad de vida. Gracias por estar ahí. Acordate que la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad. Hasta
Hasta la semana que viene, mis chulis verdes. Tengo tanto para contarles.